Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor. Nuevamente venimos como Ministerio Aliento para continuar nuestra reflexión que empezamos el video pasado. Estamos en el capítulo 3 de Juan. El tema de nuestro ministerio es capítulo 3, versículo 8, que es donde Jesús le habla a Nicodemo sobre el viento. El viento sopla, va de un lado a otro, en fin. Le trata de expresar en la metáfora natural del viento, donde le describe la libertad absoluta y completa que un ser humano puede tener cuando está totalmente centrado y guiado por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos muchos entendimientos y muchas diversas maneras de procesar esto, pero en específico, ya sea a través de la santidad, a través de una consagración plena. Nosotros hablamos mucho de esos conceptos, pero lo que estamos haciendo en este video es continuar, hacer una reflexión en la que ustedes participan personalmente. Queremos que esto sea una experiencia profunda, real, y sobre todo la transformación que el Espíritu de Dios, en la manera en la que Dios se revela al ser humano, puede venir a realizar en todos nosotros de una manera más completa. Ahora, lo que vamos a continuar es esto. Continuamos recordándoles a ustedes que la participación es de cada uno de ustedes, cada uno que participa de una manera real, genuina, una manera reflexionando profunda e internamente en su espíritu, en su alma. Recuerden que alma es la parte de nosotros en donde están nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Pero también en el alma es donde construimos el ego. El ego es la identidad humana de cada persona. Pero vamos a hablar de esto en cuanto a la espiritualidad, porque luego tenemos la chispa divina en nosotros, el Espíritu de Dios, que Dios nos ha dado como seres, creación, para ser nosotros capacitados en plena manera y tener comunión íntima con Dios. Ahora, el día que nosotros llegamos a esa identidad y Dios nos renueva, como lo dice Romanos 12, nos transforma, nos renueva continuamente, es un proceso y nos lleva a un balance saludable. Algo de esto nosotros tratamos en 2 videos pasados en cuanto al balance el que el cerebro tiene que estar, el hemisferio del lado izquierdo como del lado derecho, y que venga a una plena participación, conexión y comunicación absoluta en el ser humano, porque esto ahora la neurociencia y la ciencia médica, a lo que yo tuve la oportunidad y la bendición de participar en el centro médico de la Universidad de Oklahoma. Entonces me trajo a mí un mundo de entendimiento, y mi interacción con los pacientes me fortaleció espiritualmente, sobre todo con los niños, donde aprendí bastante teología, les voy a decir, bastantes maneras en las que Dios se revela en el ser humano. Y ahora vamos a continuar esta reflexión de este video. Que todos se encuentren en la mejor salud es siempre nuestra oración. Amén. La Iglesia nunca no destruyó las enseñanzas de Jesús. Las guardó, se convirtió en quien tenía la custodia de esta enseñanza, discipulado y guía para el cristiano. Nada se hizo con la malicia de tratar de cambiar las cosas. Lo único que al través del tiempo la reemplazó por algo más seguro que el ser humano podía guardar y comunicar a otros seres humanos, en el caso de
de la congregación, los laicos, en fin, algo más fácil de gestionar, algo que podía contarse, registrarse y celebrarse en un culto para no volver a ser retomado jamás. Y eso es el nacimiento del cual Jesús habla a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahora, esa institución que desde tiempos antiguos llamamos la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo, en fin. Ese reemplazo de la enseñanza de Jesús por algo más, digamos, manejable, como más adepto a ser comunicado y haber sido pasado a través del liderismo de la iglesia. Esto se hizo de una manera sutil, tranquila, y se reemplazó silenciosamente y carente de dramatismo de una cosa por otra. Ha costado a más almas su vitalidad espiritual, ¿sí? De lo que cualquier persecución hubiera sido, ¿ok? A que cualquier persecución abierta al pueblo cristiano habría podido lograr jamás. Esto es una parte de la naturaleza humana que ya existía en tiempo de Jesús, aún antes de haber iglesia o institución religiosa, pero que ya también se daba en tiempos de los profetas antiguamente, está ahí Isaías diciéndolo, porque el ser humano trata de manejar, y sobre todo cuando es una estructura jerárquica, cuando la iglesia se convierte en un instrumento de la filosofía humana, más que ser guiados en absoluto, digamos, control del Espíritu de Dios. Pero esto ha sido el conflicto humano a través de los siglos. Ahora, la persecución abierta al pueblo cristiano no hubiera podido costar almas tanto así como lo que sucedió con las enseñanzas de Jesús en ese sentido. Y permítame mostrarles exactamente cómo sucedió esto. Toda verdad espiritual poderosa que vaya a ser institucionalizada debe, ante todo, ser simplificada, no borrada, sino simplificada, pues el borrar algo, crea mártires, mientras que la simplificación genera conformidad. Y ese es el procedimiento sutil, tranquilo, en el que la congregación cayó en un sueño profundo sin absolutamente tener la conciencia realmente de lo que estaba pasando dentro de la congregación. Ya Jesús estaba tratando esto en su ministerio, inclusive Evangelio como lo es Marcos capítulo 7 nos da un poco este contexto. La lógica de cualquier institución, incluyendo la iglesia, en este proceso es el siguiente. Debe ser repetible, escalable y verificable desde el exterior. Vean ustedes, lo cambian el sentido de todo esto al exterior, no algo interno, claro. Se habla de esto, pero sin profundamente entenderse qué significa. Un cambio interno en la percepción no puede ser verificado desde afuera. En cambio, sí puede serlo una oración, una declaración de fe, un caminar por el pasillo a hacer un testimonio público, una mano alzada durante un servicio, una firma en una tarjeta o el momento del bautismo en agua. Todo esto fue un proceso tranquilo y apacible que fue tomando la dirección del significado de lo que Jesús le enseñó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Todas estas cosas pueden ser presenciadas, contabilizadas,
registradas, celebradas y archivadas. Y así, podría yo decir, a lo largo del siglo, a lo largo de los siglos, de concilios y credos creados, mitos, catecismos, aquella experiencia viva continúa y continua viene a venirse a transformar por un alto costo. La que Jesús describió a Nicodemo en Juan capítulo 3 es lo que estamos tratando. Entonces, fue transformándose lenta y silenciosamente en un evento, en una transacción, en un momento, digamos, de pronunciar estas palabras, creer en X doctrina o recibir ese sacramento para quedar dentro de la comunidad, hecho, firmado, sellado y entregado. Y este proceso, ahora bien, comparen este proceso con lo que Jesús le dijo en realidad a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Pues Jesús no describió un momento, describió una naturaleza, describió una forma de estar en el mundo, una forma de moverse como el viento, libre, sin ataduras y lleno de vida, operando desde el nivel de conciencia completamente distinto al que la mayoría de las personas y aún en el tiempo postmoderno presente se mueven. Esto no es un acontecimiento, no es algo que se consume durante un servicio dominical por la mañana. Es una transformación. Existe una diferencia entre un acontecimiento y una transformación tan vasta, tan trascendental. El ser humano siempre ha tratado de imitar lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ofrece. En esencia, no puedo sobreenfatizar la gran diferencia entre un acontecimiento como lo ha venido a hacer el nacer de nuevo y venir a declarar la fe en Cristo y una transformación interna, no externa, interna, y que se han perdido vidas enteras en el espacio que las separa. He aquí lo que produce el acontecimiento. Produce la ilusión de haber llegado. La ilusión de haber llegado es la condición espiritual más peligrosa que un ser humano puede experimentar. La persona más difícil que despierte espiritualmente es aquella que cree haberlo ya hecho. Pensémoslo de nuevo. La persona más difícil que despierte espiritualmente, la persona más difícil que realice internamente, es aquella que cree haberlo hecho ya, porque está en un certificado, porque está en el certificado de bautismo, o por el hecho del evento aquel en que uno recuerda haber pasado al altar y haber levantado su mano, que ha aceptado a Cristo. Y sobre todo, porque quien sabe que todavía está buscando, seguirá buscando hasta encontrar. Lo que Jesús dijo, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. ¿Quién cree haber llegado ya? Cualquier persona a través de un evento, una transacción, digamos, un evento público, haya confesado, en fin, de haber recibido y aceptado a Cristo y ya es una realidad para las personas. Quien cree haber llegado ya defenderá su quietud, llamará discernimiento a su comodidad, paz a su complacencia y satisfacción a la ausencia de hambre. Y nada proveniente del exterior podrá perturbarle, pues se le ha dicho ya y cree genuinamente, con sincera convicción,
que la jornada ha terminado, que ya es un hijo o hija de Dios y en esencia lo es por el hecho de haberse creado de esta forma, pero internamente un despertar espiritual muy profundamente interno. Esto se realiza de una manera distinta. Que la puerta ya ha sido cruzada, se le convence, que el nacimiento ya ha tenido lugar. Quiero que te sientes a reflexionar en esto. Ven ustedes, no es un asunto intelectual, es un asunto interno que transforma el ser de la persona. No con culpa, reflexiona, no con miedo, sino con honestidad. ¿Cuál fue la última vez que tu vida espiritual te inquietó genuinamente? ¿Cuándo fue la última vez que te exigió algo que realmente te costara algo tangible? Si no logras recordarlo, esa es una pregunta con la que vale la pena quedarse y reflexionar. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 13 y 17. Si ustedes ven, y esta es la frase que la mayoría de los predicadores pasan por alto rápidamente en cualquier enseñanza o predicación. Y no se refería a los paganos, ni hablaba de aquellos abiertamente impíos. Se refería a personas que estaban ahí presentes, asistiendo, siguiendo sus pasos y presenciando milagros con sus propios ojos, viendo, pero sin ver. Es lo que el Evangelio nos comunica, oyendo, pero sin oír. El acontecimiento no había generado la percepción. El contacto externo con lo divino no había abierto el ojo interior. Y esta es la crisis silenciosa del cristianismo moderno, esa que casi nadie menciona en alta voz. Millones de personas, personas genuinas, personas sinceras, que aman a Jesús y han consagrado sus vidas absolutamente a Dios en Cristo, se encuentran en el mismo lugar donde estuvo Nicodemo aquella noche que vino a hablar con Jesús, fuera de la puerta, creyendo, pero sin ver aún. No porque sean malvadas, ni porque carezcan de sinceridad, sino porque se les ofreció una transacción cuando lo que verdaderamente se necesitaba era una transformación. Y dicha transacción, sin importar cuántas veces se repita ni cuán sinceramente se practique, se intente, no puede producir aquello que solo la transformación es capaz de otorgar. No eliminaron la verdad, simplemente la sepultaron bajo una tradición. Algo que resultaba más fácil de controlar. Entonces, ¿en qué consiste la transformación? ¿Qué exige realmente? Nos estamos acercando a la respuesta, pero hay una capa más que debo mostrarles. Primero, antes de todo, porque la barrera más profunda para que el segundo nacimiento en realidad no es el pecado. Vuelvo a repetirlo. La barrera más profunda para el segundo nacimiento, el nacer de nuevo, el nacer en Cristo, no es el pecado, no es la duda, no es la falta de fe. Es algo sobre lo que nadie les advirtió a todos ustedes que están en la iglesia y habita con mayor fuerza en el interior de las personas más devotas de la iglesia tradicional. ¿Por qué entonces? ¿Sí? Es que los religiosos, las personas que practican todas estas tradiciones, son los que están aún más lejos y difícil de despertar espiritualmente. Existe una razón por la cual Jesús eligió a Nicodemo en el Evangelio de Juan para esta conversación. No eligió a un pecador, ni a un escéptico, ni a alguien a quien el mundo religioso ya hubiera dado perdido. Eligió al hombre más religioso que pudo encontrar. Y creo que eso no fue accidental. Creo que Jesús estaba haciendo una declaración
acerca de dónde reside realmente la resistencia más profunda al segundo nacimiento, nacer espiritualmente como Dios lo ha revelado en Jesús, el Cristo, no en los impíos, sino en los religiosos. Ahora bien, escucha esto con atención. Esto no es una condena a las personas religiosas, es la descripción de una estructura psicológica que se forma en torno a una creencia sincera, cuando toda tu identidad se construye sobre el hecho de ser un creyente, un cristiano, de ser salvo, de poseer la comprensión correcta de Dios. Esa identidad misma se convierte en el guardián que custodia la puerta del segundo nacimiento, porque el segundo nacimiento, tal como lo describió verdaderamente Jesús, exige algo que toda identidad religiosa a la defensiva resistirá con todas sus fuerzas. Exige la muerte del ego, el que cree ya que todo lo sabe, la identidad que hemos construido. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. En ese sentido, nosotros podemos ver parte de la escritura en la pantalla. Ahora, el grano debe morir. Hablando del grano de trigo que si cae en la tierra, no debe ser refinado, ni actualizado con una mejor teología, ni perfeccionado con una devoción más constante. Debe morir. Debe morir el ego que dice, estoy salvo, he llegado, comprendo a Dios, sé lo que es el reino. El ego debe de aflojar su severo control sobre la incertidumbre antes de que algo verdaderamente nuevo pueda suceder, pueda nacer. Una religión institucional en su estado de mayor ofensa es tiránica en impedir esa desatadura, porque le dice al creyente que no necesita morir, que solo necesita creer con mayor firmeza. Ofrece identidad sin transformación, pertenencia sin ocurrir genuinamente. Y la gente lo acepta no porque sea necia, sino porque morir es aterrador. Y el sistema les ofrece una manera de sentirse espiritualmente fijos sin tener que afrontar la muerte que todo nacimiento genuino requiere. Y esta es de una manera muy clara el valle de sombra de muerte del Salmo capítulo 23, versículo 4. El valle donde nada se ve. En los primeros 3 versículos, si ustedes ven el Salmo 23, en los primeros 3 versículos del Salmo empezamos a conocer al buen pastor. A distancia. La clave es el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Donde somos discipulados en esa etapa de los primeros 3 versículos, nos encontramos en nuestra niñez, adolescencia, inclusive en nuestra juventud, en Cristo, si quieren ustedes, o en nuestra espiritualidad. Y a través de las enseñanzas y guía, empezamos a saber de sus beneficios. Versículo 2 nos provee la provisión, la tranquilidad en la etapa temprana del crecimiento espiritual. Y Dios, conociendo nuestra naturaleza, Dios espera pacientemente a la siguiente etapa, donde viene el tiempo de madurar. Vean ustedes lo que le pasó a Israel y de ahí aprendemos, de acuerdo al apóstol Pablo. En ese sentido, tenemos nosotros en el que cuando ellos salieron contentos, venían celebrando todo aquello, pero llegaron en el capítulo 20 al Sinaí, donde viene el tiempo de madurar, donde viene la transformación interna, donde se aprende el aliento de Dios en su palabra en una manera real en nuestra experiencia. Y aun cuando ya empecemos a ser probados como Dios probó también a Israel, el patrón de crecimiento es el mismo.
Niños, jóvenes, adultos, acuérdense la corte en el patrón que Dios le dio a Moisés cuando dijo, levanta este tabernáculo, esta morada, el tabernáculo es morada, y mira que te mando que hagas todo de acuerdo al patrón que te he mostrado en el monte, en el momento de íntima comunión. La corte, el lugar santo, el lugar santísimo. Mas Dios siempre está presente a través de todas nuestras experiencias. Cuando viene la oscuridad del Salmo capítulo 23, versículo 4, la oscuridad a Dios le es lo mismo que la luz. Vean ustedes entonces la experiencia en la que describe esto en la Escritura. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿en qué aspecto de tu vida espiritual has aceptado la mera pertenencia en lugar del proceso de llegar a ser? ¿Cuándo te has aferrado a la comodidad de una identidad establecida justo cuando algo más profundo te llama hacia la transformación, hacia la madurez? Detente a reflexionar sobre esto. No pases de largo apresuradamente. Estamos entonces nosotros en esta etapa y vamos entrando ahora a la etapa de madurez. Pero vamos a continuar este mensaje en el próximo video. Yo quisiera a ustedes decirles en esta ocasión que tengan tranquilidad, tienen mucho que reflexionar. Pero esta hora vamos a dejarlo aquí hacia el siguiente y último episodio, el último video que nos va a traer ahora, nos va a llevar más íntimamente hacia la Escritura y nos va a revelar a otras cosas. Que Dios les bendiga, que estén bien de salud y estaremos próximamente juntos. Amén.